epidemiología, los factores de riesgo. Esto es como de la parte importante, el cómo vamos a sospechar que un paciente puede estar teniendo cáncer de pulmón, el diagnóstico, un poquito de tratamiento y algo novedoso del diagnóstico temprano o del tamizaje para pacientes con alto riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como historia, vamos a tener que al finales de los 1800, en los reportes de patología de hospitales grandes de Londres, cuando hacían una autopsia de pacientes que se morían por cáncer, veían que 1% de los pacientes tenía pues, un cáncer en pulmón. Entonces, esto, si lo comparamos con las incidencias actuales, pues esto es muy, muy bajito. Entonces, vimos que más o menos 20, 25 años después, ya la incidencia andaba por 10% y luego más del casi el 15%. Entonces, fueron viendo estos autores que ven por acá, fueron viendo y asociando, bueno, ¿y por qué la gente se está muriendo de cáncer en los pulmones? ¿Qué es lo que está pasando? Si ven, pues es hace muchísimos años. Entonces, aquí se empezó a asociar el humo del tabaco al cáncer de pulmón. Entonces, ellos fueron los primeros que dijeron, bueno, gente que fuma, se desarrolla estos tumores y se muere, entonces probablemente haya algo relacionado con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Pero no fue hasta casi 1950 en los que estudios de casos y controles, sabemos que se sigue pacientes en los que tienen la predisposición o que tienen el evento contra los que nunca lo tuvieron presente en la vida, o sea, los que fumaban contra los que no, y se seguían con el tiempo. Entonces, aquí apenas fue que se vio por estos dos autores. Esta es la publicación original en la que ahí dijeron, ¿sabes qué? El cáncer de pulmón está mediado por el tabaco, pero pues había una gran presión de las tabacaleras, vimos en los autores anteriores, a finales de los 1800, pues ya había un desarrollo de industria tabacalera importante. Entonces para estas fechas incluso había todavía comerciales de médicos que les dejaban como tratamiento a los pacientes el fumar. Incluso hay, si ven, había hasta publicidad de médicos fumando y que decía, mi médico me recetó Camel. O sea, así de fuerte la industria tabacalera. Entonces fue muy difícil en el que pudieran encontrar la asociación directa y pues, buscaron ya que había sustancias cancerígenas en el tabaco y que pues directamente se había asociado ya el tabaco causa cáncer y algo tendremos que hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante saber de cáncer de pulmón? Porque el cáncer de pulmón vemos que hay alrededor de 2.2 millones de casos en el mundo y de estos que se diagnostican se mueren 1.8 millones. Entonces, es la neoplasia, o sea, el cáncer más mortal que existe. Es por eso que esto es un problema de salud pública. Es la primera causa de muerte por cáncer en hombres, la segunda en mujeres y si agarramos a los dos sexos es el tumor más mortal. Entonces, si vemos aquí, tenemos el número de muertos y si ven, pues por acá en México, pues no tenemos prácticamente epidemiología, tenemos unas muy malas estadísticas, pero en los países desarrollados, pues la mortalidad ha bajado. En los países no tan desarrollados o en vías de desarrollo como Brasil, que sí tiene estadística, la mortalidad pues es alta y donde mayor incidencia está viendo es en países en la África subsahariana y en Asia, que son países en los que el tabaco sigue permeando en la sociedad. Nosotros pues en esta parte del mundo, en países industrializados y parte de Latinoamérica, el consumo de tabaco ha bajado bastante. Entonces se espera que el cáncer de pulmón asociado a tabaco empiece a bajar y ahora esto lo consideremos como una enfermedad rara. Eso es lo que estamos buscando. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si vemos aquí, Globocan, esto es de donde sacamos las estadísticas del mundo. Es una iniciativa mundial, lo hacen en Francia, y estos del Globocan lo que hacen es juntar la epidemiología de todo el mundo y nos dicen ahora sí, por regiones, por tumor y todo. Entonces, si vemos aquí, la mortalidad y la prevalencia es el séptimo de nuevos casos en el mundo, pero es el cuarto lugar en muertes, anda por acá, pero tiene una letalidad del 95%. Entonces,
casi 10 de cada 10 que se diagnostican fallecen por cáncer de pulmón. Estamos acá. Si ven, 7,100 se diagnostican, muertes, perdón, de 7,500 que se diagnostican. Y la supervivencia es de 6% a 5 años. Esto es información de 2018, que son información como de casi 10 años antes. Esto ya no es una realidad. Ahorita vamos a ver la epidemiología actual con los nuevos tratamientos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos aquí, de acuerdo a hombres y mujeres, si ven acá cáncer de mama, cáncer de tiroides, así tenemos por acá, ni siquiera aparece, y en hombres aquí sí aparece, en el cuarto, ¿no? Esto es para México. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, en patología vamos a tener que en cáncer de pulmón lo dividimos en dos grandes grupos: el cáncer de pulmón de células pequeñas y de células no pequeñas. En total, antes pensábamos que cáncer de pulmón era una sola entidad. Ahorita sabemos que al menos son 3 o 4 enfermedades diferentes, que esto solamente era por patología convencional. Entonces, 85% de los casos son cáncer de pulmón de células no pequeñas, y el otro 15% será lo de células pequeñas u otras histologías. Siguiente, por favor. Que aquí está. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba antes, pensábamos que el cáncer de pulmón era uno solo, luego lo dividimos en cáncer de pulmón de células pequeñas, de células no pequeñas, luego lo dividimos en el de células no pequeñas en adenocarcinoma, en escamoso, células grandes y otros tipos, y cada vez lo hemos fraccionado más. ¿Y cuál es la ventaja de fraccionarlo más y agarrar cada vez rebanadas más delgaditas de pastel? Pues que cada una de estas que ven aquí, que dice BRAF, ROS1, RET, ALK, EGFR, cada una de esas fracciones es una mutación específica del cáncer de pulmón y cada una tiene un tratamiento específico. Entonces estamos desde hace como unos 15 años a la fecha en la época de la oncología de precisión. Entonces cada vez agarramos que esta rebanadita roja de aquí, por ejemplo, es una enfermedad por sí sola, no es todo cáncer de pulmón que es igual, no, esta es una entidad única que es cáncer de pulmón EGFR mutado, y a eso lo tenemos como una sola enfermedad. Hay cáncer de pulmón ALK mutado, entonces esa es otra entidad, y así cada una de estas, y esto nos ha hecho de que al separarlas, que le podemos encontrar cómo tratarlo de manera independiente, no solamente con quimioterapia. Esto es para adenocarcinoma, y para los de células escamosas también tenemos algunas mutaciones, pero en general pues se tratan con quimioterapia más algunos otros medicamentos. Si vemos aquí, cada vez más, para 2018 lo estábamos ampliando. Aquí tenemos EGFRs como el 15 al 20 y tantos %, depende de dónde lo busquemos. ALK entre 5 y 8%, depende de dónde lo busquemos. Y estas mutaciones también van a variar de acuerdo al sitio del mundo en el que estemos. Estas son mucho más comunes en países asiáticos. Nosotros que estamos como a la mitad entre Asia y Europa, y los americanos y Europa tienen una incidencia menor de estas mutaciones. Entonces nosotros que somos una mezcolanza de etnias, pues tenemos estas mutaciones como a la mitad. Entonces esto también, si ven aquí ya 1 a 2%, entonces cada vez hacemos rebanadas más chiquitas, pero damos tratamientos más específicos. Si vemos aquí, para células escamosas, células grandes, igual para adenocarcinoma es casi el 60%, y pues de estas, ya siendo fracciones más chiquitas, tomamos fracciones de 1 o 2%, y nos estamos quedando cada vez con menos pacientes en las que no haya una mutación driver, le decimos, una mutación que esté haciendo que el tumor crezca. Ya que tenemos el diagnóstico por patología, que ya sabemos que es un adenocarcinoma, ahora a esto le tomamos una biopsia y la mandamos a un patólogo molecular que le va a hacer una secuenciación de nueva generación o un perfil molecular, que es esto, que es determinar de esta biopsia que me estás mandando si presenta alguna de las mutaciones para poderle ofrecer el tratamiento especial, ¿no? Que era lo que les mencionaba en la gráfica de Pasteur, pero aquí en un cuadrito, que es algo parecido a esto. Entonces, es una enfermedad avanzada. Ahora esto también ya lo estamos haciendo en enfermedades localizadas, porque hay información también de esto, de que estas moléculas nuevas las podemos utilizar desde antes, no solamente en tumores metastásicos, sino desde tumores localizados, y al menos le mandamos a hacer estas 4. Entonces, si tenemos
poquito tejido, pues le pedimos al patólogo que nos haga específicamente algunas. Y ya si nos alcanza el tejido, pues le hacemos todas las demás, pero al menos estas 4 son las que solicitamos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de pulmón? El primero, el tabaquismo. Ese es el primer factor de riesgo y el más importante. Si ven aquí, esto está presente casi entre el 80 a 90% de los casos de cáncer de pulmón y tiene un riesgo relativo, o sea, aumenta la probabilidad de que te dé cáncer más de 20 veces, el ser fumador activo. En fumadores pasivos, si ven acá, 1.2, o sea, no lo aumenta el doble, pero sí el estar a un lado de alguien que está fumando todo el tiempo, sí aumenta el riesgo. Existe ahora, tendrá como unos 5 o 7 años a la fecha, que se desarrolló el término de fumador de tercera mano. Esto es, no sé si alguien recuerda de hace años que en los antros fumaban y que entrabas al antro y daba el olor a tabaco sin que alguien estuviera fumando. O en la casa de alguien que fuma mucho, que aunque no esté la persona fumando, los cojines, la sala, las cortinas huelen a cigarro. Entonces ese es el humo de tercera mano, que no lo vemos, pero que hay sustancias que están emanando de estas telas y que estamos teniendo contacto con ellas, y eso también aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, aunque no estemos presentes, ya no fumaron ahí, si las telas estuvieron en contacto, pues también esto nos aumenta el riesgo. También tenemos otras cosas como el asbesto en las construcciones, sobre todo en los tinacos viejos o en los tejados, el radón, sobre todo la gente que vive como en zonas en las que haya minas, las infecciones pulmonares crónicas. Específicamente en Baja California tenemos un real problema con esto porque tenemos mucha tuberculosis y la tuberculosis es un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de pulmón, sobre todo de la variedad epidermoide. Enfisema pulmonar, historia familiar, que esto es la menos, y también en esta región del país y hacia el sur tenemos problemas con el humo vegetal. Entonces la gente que se dedica a, por ejemplo, tiene una taquería de carne asada y está expuesta al humo del carbón todo el tiempo, puede aumentar hasta 5 veces su probabilidad de tener cáncer de pulmón. O las mujeres, que aquí casi no hay, pero en la sierra, por ejemplo, donde yo me formé, teníamos pacientes de la sierra que venían de Oaxaca, de Chiapas, que prácticamente su modo de cocinar era pasando 8 o 10 horas al día en un fogón. Esto aumenta el riesgo de la misma forma, casi hasta 5 veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces teníamos pacientes, mujeres en sus 60s, sin fumar nunca en la vida, con cáncer de pulmón, y teníamos muchas. Entonces empezó a investigar y pues ya se asoció que la exposición de más de 100 horas a humo de leña o al fogón o a un asador, esto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, esto es para tener en cuenta en nuestro medio. ¿Cómo vamos a sospechar que el paciente tiene cáncer de pulmón? La principal es tos. Una tos que dure más de 2 semanas que no se quite, habrá que investigarla. Alguien que tiene tos y que con la tos tiene estrías de sangre, hay que investigarlo. Puede ser tuberculosis, sí, puede ser una infección, sí, pero puede ser cáncer de pulmón. Otra cosa, dolor torácico. Este dolor que ahí está, que tose y aumenta con la tos, esto también siempre tenerlo presente. Que tengan derrame pleural, entonces alguien que desarrolló un derrame pleural, tiene tos, tiene derrame pleural, pues sí, aquí puede ser tuberculosis, pero también puede ser cáncer de pulmón. Entonces aquí vemos esto, y estos ya son más raros, que tengan síndromes paraneoplásicos como síndromes de vena cava. Entonces si ves ya que alguien tiene ganglios en el cuello, está todo rojo de la cara, lo ves medio que se está quedando dormido, así como que está fatigado, y esto pues un síndrome de vena cava, y pues puede ser cáncer de pulmón, puede ser linfoma, puede ser otras cosas, pero puede ser cáncer de pulmón. Son para enfermedades mucho más avanzadas, y estos síntomas generalmente son para enfermedad avanzada. Entonces, como ya los tenemos, siempre pensamos es una enfermedad metastásica. Y pues bueno, cuando ya hay enfermedad metastásica, pues podemos tener enfermedad ósea, que es hasta el 30%, generalmente es dolor o presenta una fractura de la nada con un mecanismo de baja energía. No sé, se tropezó en una escalera y se fracturó la cadera, se dio un sentón de una silla y se fracturó una vértebra. Esos mecanismos de baja energía nos pueden hacer pensar también que tiene enfermedad metastásica. Entonces, esto tenerlo en mente para pacientes, por ejemplo, mujeres en sus 60 y tantos, pues puede ser osteoporosis, sí,
Puede ser cáncer de mama, que es como lo común, sí, pero también puede ser cáncer de pulmón. En hombres puede ser osteoporosis, sí, puede ser cáncer de próstata, pero también puede ser cáncer de pulmón. Entonces, cualquier fractura que sea como de baja energía, hay que pensar que hay algo detrás ahí. Entonces, que dentro del pulmón, en ganglios, entonces puede haber en el cuello, en las axilas, ganglios linfáticos, metástasis a otros sitios como en el hígado, a sistema nervioso central, y pues que tengan síntomas consuntivos, que estén perdiendo peso, que no quieran comer. Y hay un signo muy clásico de fumadores muy altos, que es que el paciente tiene aversión al tabaco como 2 o 3 meses antes de que se diagnostique. Ya no se le antoja, le da asco, y eso es como un signo clásico de alguien que puede estar desarrollando la enfermedad o ya, bueno, ya la tiene. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Primero, con radiografía, no. La radiografía de tórax no sirve pues prácticamente más que para hacer valoraciones preoperatorias. Para el resto de cosas ya no es una indicación. Pedirle una radiografía para alguien que con sospecha que tiene cáncer de pulmón no funciona. Entonces el estudio mínimo que tendríamos que tener es una tomografía, siguiente por favor, es una tomografía de tórax y abdomen superior de entre 3 y 7 milímetros el corte. Y esto porque si tenemos cortes de más de 1 centímetro, pues lo mínimo que medimos es 1 centímetro, las lesiones. Entonces puede pasar desapercibido una lesión si los cortes son mucho más grandes, y pues vamos a buscar lesiones. Por ejemplo, aquí hay una en el sulco superior, que si ven aquí no se ve tan grande, pero ya si lo ves en el corte axial, pues aquí sí ya se ve la lesión, ¿no? Entonces son imágenes que esto, ya una vez que ustedes pensaron en que esta podía ser un paciente que tiene cáncer de pulmón, en las unidades médicas en las que estén o con su familia, pues sabes que esta persona puede tener cáncer de pulmón, al menos tendría que tener una tomografía. Estos son estudios ya mucho más avanzados, prácticamente los usamos ya que vamos a estadificar al paciente nosotros ya en el área de oncología, que es pedirle un PET, que es un estudio que va de cabeza hasta pies, en el que es una tomografía normal, y a esto se le suma un marcador de glucosa marcada, que es radioactivo, para ver dónde brilla. Entonces todo lo que brille puede ser infección, pero tenemos ahí como unas mediciones que nos dicen si esto tenga probabilidad de ser tumor. Entonces para lo que nos sirve es, por ejemplo, si ven aquí en la tomografía, aquí se ve una lesión grande hasta acá, la parte con contraste pues se ve todo esto, la parte de PET es esta, pues nada más brilla aquí, y cuando hacen la fusión solamente brilla lo rojo. Entonces ves que todo esto verde clarito pues no es tumor, en realidad es una atelectasia, o sea está colapsado el pulmón por tumor. Entonces el tumor es esto es atelectasia, y no damos todo esto como tumor. Entonces nos sirve para saber hasta dónde hay enfermedad, y esto nos da información pues prácticamente de todo el cuerpo, y ver si la enfermedad es una enfermedad localizada y poderla tratar de una forma, o es una enfermedad avanzada y se trata pues de una manera diferente. ¿Cómo es la forma de que diagnosticamos el cáncer de pulmones? Con una biopsia. Entonces, siempre que ya tenemos al paciente con sospecha, ya le hicimos estudios de imagen, ahora buscamos una biopsia, y la biopsia es del sitio más accesible. Entonces, si el único sitio de enfermedad es el pulmón, pues aquí está, le tomamos al pulmón. Si los ganglios linfáticos son, o sea, en el cuello, pues vamos a los ganglios del cuello. El punto es que sea un sitio en el que parezca que haya enfermedad, para poder buscarle. No es necesariamente directo al pulmón, si hay en los ganglios del cuello, eso es suficiente para mandarlo al patólogo y poderle hacer los estudios especiales para poderlo diagnosticar. Y ahora llegamos a la parte de tratamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Esto va a depender de la etapa clínica del paciente. Entonces, ya que tuvimos la sospecha, generalmente esto es una enfermedad avanzada, pero si tenemos pacientes con enfermedades localizadas, pues vemos aquí tumores de menos de 4 centímetros, tumor en el mismo, del mismo sitio del pulmón, pero que tiene un poco más de 4 centímetros, tumores que tienen ganglios en el mediastino, y tumores que tienen enfermedad en otro sitio. Entonces, mientras más mayor etapa clínica tenga, pues la supervivencia a largo plazo es menor. Entonces, por eso siempre estamos intentando cada vez más agarrar pacientes en etapas mucho más tempranas para poderles ofrecer tratamiento con la intención de curarlos. Entonces, para las etapas tempranas, o sea, etapas 1 o 2, el tratamiento es con quimioterapia y cirugía. Esto va a haber veces que la damos antes de la cirugía y así.
Ahora actualmente les pedimos a las biopsias de los pacientes con enfermedad localizada también 2 marcadores, bueno, 3 de los que les había enseñado, ALK, EGFR y PDL1, porque ya estos medicamentos que los diseñamos para enfermedades avanzadas los estamos trayendo a enfermedades más localizadas después de cirugía y quimioterapia, y estamos haciendo que la probabilidad de que los tumores regresen pues sea menor. Entonces es por eso que ahora lo estamos haciendo también acá. Para etapas 3, también el tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia antes de cirugía, esto es lo más novedoso, o cirugía más quimioterapia. Entonces cada vez estamos acercando estos tratamientos a enfermedades más tempranas con la intención de tratamientos curativos. Entonces esto es un esquema muy parecido de cómo lo hacemos. Si el tumor es más pequeño va a cirugía, si el tumor es un poco más grande o tiene ganglios va a tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia. Si se puede resecar, se reseca y después se le dan más tratamientos. Entonces los algoritmos cada vez se están complicando más, cada vez tenemos pacientes con enfermedades que potencialmente no se pueden operar, pero les damos tratamiento y después se pueden llevar a cirugía, y esto pues lo determinamos no solamente un solo médico, sino todo un equipo de un cirujano oncólogo, un cirujano de tórax, el oncólogo médico, el radiooncólogo, el patólogo, y entre todos se toma la decisión de cuál será el mejor tratamiento para estos pacientes. Siguiente, por favor. Y para etapas que no son resecables, existe el tratamiento con quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo, y a esto le podemos sumar medicamentos como la inmunoterapia para que el tumor pues no se salga de control, se haga más pequeño y el paciente viva mucho más tiempo. O quimioterapia y radioterapia, y si el paciente tiene una enfermedad con EGFR, también darle la pastilla para este bloqueo también hace que la enfermedad no progrese. Entonces tenemos medicamentos más novedosos. Y para la enfermedad de etapa 4 aquí, antes se pensaba que todos los pacientes se trataban con quimioterapia, o que un paciente con una enfermedad avanzada, una etapa 4, lo que decían los libros de hace más de 5 años, si los agarra uno, dice, el paciente tiene una sobrevida de menos de 1 año, prácticamente no hay nada que hacerle. Y esto pues no es cierto. Vamos a ver de acuerdo a la histología, si vemos aquí adenocarcinoma, si tiene un driver de mutación, que como les dije, EGFR, LK o estos, se tratará como esas guías, y si no tiene driver, pues existe esta proteína que se llama PDL1, que esto es de las cosas novedosas de la inmunoterapia, que son medicamentos con los que se lo damos al paciente intravenoso y hacemos que el sistema inmune del paciente vea como un agente extraño otra vez a los tumores y los ataque. Entonces mediamos el ataque del sistema inmune así al tumor. Entonces si ven aquí, quimioterapia más inmunoterapia o solo inmunoterapia, y si es escamoso, pues de la misma forma de acuerdo al PDL1. Pero si tiene un driver genético, si ven aquí, EGFR, tenemos todas estas opciones, actualmente este es el mejor, osimertinib. Para LK tenemos todas estas opciones, para ROS1 estas. Entonces así, si ven cada uno de esas rebanaditas que veíamos en la gráfica de pastel, pues cada una de ellas es un medicamento diferente. Todos estos, ninguno es quimioterapia. Desde aquí hasta acá todos son pastillas, y de aquí esto es inmunoterapia. Entonces esto no es quimio, y esto es lo más novedoso que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Entonces ya nos estamos quedando en la época de la quimio, es como lo último que damos. Primero nos agotamos todas las opciones que tengamos de cosas orales, porque esto sobre todo mejora la probabilidad de que el paciente esté vivo en el tiempo, retrasa el tiempo en el que la enfermedad se va a otro sitio, retrasa el tiempo en el que tiene metástasis, o si tiene metástasis, por ejemplo, en el cerebro, hace que se reduzcan y tenga una mejor calidad de vida, tenga menos síntomas. Entonces, para esto, estos medicamentos novedosos pues son superiores a la quimioterapia. Y asimismo, la inmunoterapia junto con la combinación con quimio. Siguiente, por favor. Entonces, si vemos aquí, de acuerdo a si tiene un driver o no, pues aquí le vamos dando tratamiento, ¿no? EGFR, ALK-MET, y aquí nuevas cosas que se están investigando. Entonces, el tratamiento en cáncer de pulmón, esto es lo más novedoso y en donde se está haciendo más oncología de precisión. Si ven, las rebanaditas cada vez son más delgadas, pero pues es más preciso el tratamiento para estos pacientes. Aquí ya ni siquiera se ve, imagínense de cuántas diferentes tenemos opciones de acuerdo a la mutación específica.
Y esto, si ya le diste una, progresa a ese, o sea, la enfermedad avanza, se lo cambias a otro, y así, y ya hasta como después de 3, ya te le toca quimioterapia. Entonces, esto que era cierto, de que vivían 6% los pacientes a 5 años, ahorita andaremos casi en el 20%, que alguien puede decir, pues no es mucho avance, pero para que alguien esté vivo a 5 años con una enfermedad metastásica sin síntomas o con síntomas mínimos, que puede estar haciendo una vida y solamente tomándose una pastilla al día, pues esto es un logro de la medicina. Siguiente. Entonces, así es como decidimos los tratamientos, ¿no? Entonces estamos el oncólogo médico, el cirujano oncólogo o cirujano de tórax, el radiooncólogo, por acá andará el patólogo, por acá andará el médico de dolor y paliativos, por acá también control de síntomas, por acá también está la parte de enfermería, que en los centros grandes, pues prácticamente hasta las mesas de discusión entra junto con el equipo, y entra pues alguien que es como de la comunidad o alguien que aboga por los intereses del paciente para ver cuál será el mejor tratamiento para el paciente. Se discute el caso, y si el tratamiento es para enfermedad avanzada y se puede hacer con pastillas, pues se va con pastillas, si no con quimio. Si tiene una alteración genética, se da tratamiento para eso. Entonces, esto cada vez lo hacemos de manera pues más precisa. Y esta es ahora la supervivencia. Si ven aquí, esta era la supervivencia de todavía en 2023, pero la última información que había era hasta 2016. Entonces esto pues ya no es la realidad. Por acá ya andará como en el 40%, y la enfermedad a distancia anda como cerca del 16-18% de supervivencia a 5 años. Esto pues ha cambiado más de 10%. Y bueno, todo esto ya que hablamos prácticamente es para enfermedad avanzada y algunos pacientes poquitos de enfermedad localizada. Entonces, para enfermedad, bueno, existe el diagnóstico oportuno. Sabemos que existe diagnóstico oportuno para un montón de enfermedades. Disculpen, voy a tomar agua. Para un montón de enfermedades, por ejemplo, como cáncer de mama, pues la mastografía disminuye el riesgo de muerte como 20% por ahí. Para enfermedad como el cáncer de colon, también la colonoscopía andará rondando ahí entre el 20% del riesgo de muerte. Tenemos otras que no tienen mucha evidencia científica, pero pues con esto los diagnosticamos, que es como el Papa Nicolau. Tenemos otros estudios que también hay, como para el cáncer de próstata, pero pues ¿qué tenemos para cáncer de pulmón? Entonces, para cáncer de pulmón se han hecho muchos estudios intentando buscar si podemos agarrar a los pacientes antes de que tengan síntomas, buscando enfermedad que se pueda curar o se pueda operar. Entonces, vemos aquí pacientes, los que le denominamos de alto riesgo, y esto va a ser bien importante que lo tengan. Incluso hay hasta como unas listas pequeñas de cotejo, porque esto lo pueden hacer ustedes directamente en sus unidades. Pacientes que tengan entre 50 y 75 años, que fumen más de 20 paquetes años. Paquetes no significa cajas, sino significa flips, los que son de 20 cajitas, ¿no? Sí, no, ya vi que los que fuman siguen, ¡ay! No, son los flips completos de 20 paquetes. Entonces, si alguien fuma más de 20 de esos paquetes por año, se considera de alto riesgo. Alguien que consuma esa cantidad de tabaco o que la consumió y que tenga menos de 15 años de haberlo dejado. Si ven, para nuestra población agregaron aquí estar expuesto a humo de leña más de 100 horas año, pero que tenga diagnóstico de EPOC. Entonces, ya teniendo esta información, sabemos que existen estudios que se pueden hacer. Vimos al inicio, la radiografía de tórax no funciona para nada, pero tenemos una cosa que es la tomografía de baja dosis, que esta es como una tomografía normal, pero que le ponen como menos intensidad y solamente se busca buscar el parénquima pulmonar sin los otros tejidos. Y para esto, pues hay lugares en donde se puede realizar. Se le requiere un software ahí especial y que la lea el radiólogo, pero nos ayuda para buscar esos pacientes que tienen todos estos factores de riesgo sin síntomas. Si ya tiene síntomas, ya es otra cosa, es todo lo que les di antes.
pero que no tenga síntomas. Si ustedes tienen algún familiar así o conocen a alguien en su unidad, podrían recomendarlo y con esto buscar ver que tenga, pues bueno, más bien que no tenga una lesión que se parezca de alto riesgo para poderle tomar una biopsia y diagnosticarlo. Entonces, todos estos son los estudios que se han hecho buscando diagnósticos de pacientes antes de síntomas. Entonces, con más información, el más robusto es el Nelson. Y pues aquí es de donde salió, ¿no? De 50 a 75 años, más de 15 paquetes año, menos de 10 años del abandono. Y las tomografías se hacen así. Se hacen al año 0, luego al año 1, al año 2 y al año 2.5. Y esto se van así repitiendo. Y esto, si ven aquí, la reducción del riesgo de muerte, cáncer específico, significa específicamente para cáncer de pulmón, es de 24% en hombres y de hasta 39% en mujeres. Entonces, lo primero, ¿cuál es la mejor estrategia para la disminución del riesgo de cáncer de pulmón? Que la gente deje de fumar. Esa es la primera. Y la segunda es, bueno, si ya fuma y ya tiene el montón y fuma un montón y tiene todos estos riesgos, pues hacerse una tomografía de baja dosis nos puede ayudar. ¿Qué cosas tiene en contra la tomografía de baja dosis? Que no quita los otros factores de riesgo, sobre todo la gente que fuma mucho, no solamente se muere de cáncer de pulmón, puede darle cáncer de garganta, cáncer de esófago, cáncer de estómago, de colon, de vejiga, de riñón, de otras cosas. Y también, sobre todo, de lo que se mueren son de enfermedad cardiovascular. Entonces, esas cosas no las elimina, pero pues tienes una cosa menos de que ver, que es pues que no sea cáncer de pulmón. Entonces, aquí están los diferentes estudios y las reducciones del riesgo. Siguiente, por favor. Y bueno, no se ve muy bien, pero en México era tan importante la necesidad de hacer un consenso que la Sociedad de Salud Pública, los de Medicina Familiar y los del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, junto con el INCAN, desarrollaron este algoritmo que es para el primer contacto. Entonces, pacientes asintomáticos, más de 50 años, con los que las cosas que le dije, fuma más de 20 paquetes año, menos de 15 años de haberlo dejado, tomografía de baja dosis, si no tiene síntomas. Si sí tiene síntomas, referirlo a segundo nivel para que lo vea, sea un internista, un neumólogo, para el abordaje. Luego acá dice, para pacientes sintomáticos, pues directamente a buscarle la causa, y para pacientes que fue un hallazgo en imagen, también referirlo, porque hay muchos pacientes que por alguna otra causa le hicieron una tomografía y les encuentran algo, pues hay que referirlo. Esto pasó mucho ahora con la parte de COVID, de pacientes que les hacían una tomografía por COVID y de repente les encontraban un nódulo, lo biopsiaban y era cáncer de pulmón, ¿no? Entonces hubo bastantes casos de esto. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, para llevarse a casa, entonces el diagnóstico oportuno depende de la sospecha clínica y la referencia temprana. Entonces, si ustedes sospechan con los datos que le di que alguien puede tener cáncer de pulmón o puede desarrollarlo por todas las cosas que vimos, pues habría que referirlo. El tratamiento va a requerir de múltiples especialistas y esto pues va a requerir de múltiples especialistas por mucho tiempo. Sobre todo que los tratamientos novedosos pues cada vez están más cerca de nosotros, las instituciones tienen algunos de ellos, entonces el tratamiento con estos medicamentos, pues hay que hacer las pruebas moleculares y si se puede, pues saben que ya no todo es quimioterapia, ya no todos los pacientes van a ir directo a quimioterapia, si tienen alguna de las mutaciones van a ir primero a estos tratamientos que van a mejorar su calidad de vida y la probabilidad de que estén vivos en el tiempo, y que incluso con los pacientes con enfermedad metastásica están viviendo, aquí dice 24 meses, que es lo que vive alguien como con EGFR de estas mutaciones, pero los que tienen ALK, otras mutaciones que son mucho más sensibles a los tratamientos, tenemos ya evidencia de pacientes que están vivos con enfermedad metastásica de cáncer de pulmón de más de 7 años. Entonces, esto pues no se había visto y cada vez estamos viendo más pacientes vivos con enfermedades avanzadas que preservan su calidad de vida. Entonces, para que lo tengan en mente. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda.